la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 1, 14. Gloria a Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha ¿qué más dice? Y creer en el evangelio. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Hoy en esta noche yo no sé cómo esté tu vida. Tal vez el reino de Dios no ha llegado a tu vida. Tal vez el reino de Dios está en tu vida. Porque cuando el reino de Dios llega a una vida, la vida es cambiada y transformada. ¿Sabías eso? Cuando el reino de Dios está en tu vida, tú no te puedes quedar quieto. Tú no te puedes quedar quieta. Porque las mujeres y hombres de reino hacen lo que tienen que hacer para la gloria de Dios. No se pueden detener porque Él ha hecho algo glorioso en nuestras vidas. Puedes sentarte en esta noche. Yo meditaba en el capítulo de Marcos capítulo 1. Lo que decía cuando Jesús fue bautizado. Después de que Jesús fue bautizado, fue 40 días al desierto donde fue tentado. Él necesitaba primero ser lleno de su espíritu para poder resistir la tentación que iba a tener con Satanás ahí en el desierto. Y muchas veces, mi hermano, la iglesia no ha entendido que si él no es lleno del Espíritu Santo, no puede resistir a las tentaciones. Tú necesitas ser lleno de Él para poder resistir cualquier adversidad. Tú necesitas ser lleno de su palabra para poder actuar en tiempo de dificultad, de prueba. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios no te trajo aquí para que siguieras siendo el mismo. Dios no te trajo a encerrarte a cuatro paredes y decir: soy cristiano o cristiana. Los hombres y mujeres de reino dan testimonio donde quiera que ellos vayan, diciendo: el reino de Dios está en mi vida. Y hacen la diferencia. Muchas veces no queremos que nos abren fuerte. Muchas veces no queremos que nos abren. Y nos enojamos con el que está predicando. Nos enojamos porque dice: ¿y quién es esa persona que me está hablando así? Esa persona fue enviada por Dios por amor a ti. Esa persona te está hablando en esa noche no por sus fuerzas, sino porque Dios le está diciendo que si el reino de Dios está en tu vida, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación tanto en tu vida personal como en tu matrimonio, como en tus hijos. Cada día el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. El problema es que hoy en día, mi hermano y mi hermana, hay gente que estando en una iglesia no cree y no está arrepentida de sus pecados. Y tú tienes que arrepentirte primero y creer que Jesús puede hacer las cosas que tú no puedes hacer. Que Jesús puede transformar esas áreas que tú no puedes cambiar. Jesús, cuando se acercaba al paralítico, nada más le decía: tus pecados te son perdonados. Porque hay una enfermedad espiritual que se llama pecado. Y el pecado paraliza a la humanidad. Y el pecado te destruye. El pecado te mata. Y muchas veces no entendemos cuando Jesús dice aquí, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Empezaba el ministerio de Jesús. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y crean en el evangelio. Tienes que arrepentirte. Tienes que creer para que el reino de Dios llegue a tu vida. Y cuando el reino de Dios está en tu vida, hay un cambio. Y puede decir la gente: ¿qué pasó en ese hombre y esa mujer que ya no es como antes? Porque cuando el reino de Dios está en tu vida, tu forma de hablar cambia. Tu forma de conducirte cambia. Tu forma de ser cambia cuando el reino de Dios ha llegado a tu vida. Hoy en esta mañana yo meditaba en una palabra y el Señor me decía: cuando yo llegaba a una aldea y tenía un encuentro, esa persona conmigo no seguía siendo ciego ni seguía siendo paralítico. Y tristemente hay veces en la iglesia que hay gente ciega espiritual. Hay gente paralizada. Hay gente que no se mueve, que está tan cómoda,
Y el Señor quiere desacomodarte porque Él tiene algo glorioso para tu vida. El Señor no quiere que sigas siendo el mismo y la misma. Los hombres y mujeres de reino sufrieron en la tierra. Los hombres y mujeres de reino tuvieron un propósito cuando Jesús les llamó, cuando Jesús se les acercó. Y muchas de las veces, mi hermano, Jesús nada más se les acercaba y les decía: tus pecados te son perdonados. Y la persona creía, y al momento de que él creía se levantaba y era enderezado esa persona. La primera cosa que fuimos llamados, primeramente, para que nos arrepintiéramos verdaderamente de corazón, no de labios. Cuando una persona se arrepiente de corazón, su vida es transformada y ya no vuelve a ser lo que ayer fue. ¿Sabías eso? Ya no puedes hablar como tú antes hablabas. Ya no puedes seguir viviendo como tú antes vivías, porque algo sucedió en tu vida. Algo glorioso pasó en tu vida. Y eso es el reino de Dios que llega a tu vida, que es la palabra de Dios que llega a tu corazón. Dice que la palabra de Dios fue escrita para nuestras enseñanzas. Tristemente hay pueblo que no lee la Biblia, por eso no conoce lo que Dios tiene para su vida. Y mientras la iglesia no lea la Biblia, no va a saber qué es lo que Dios está demandando para su vida. Puede escuchar por el pastor, pero qué mejor que tú vayas a la palabra, que la voz de Dios directo a tu corazón, porque Él quiere hablarte a tu vida. Él quiere llenarte. El creer en el evangelio de Cristo, el creer quién es Dios en tu vida. Cuando tú crees quién es Dios en tu vida cambia, tu vida es transformada y tú ya no eres como antes. Y cuando le crees a Él lo que puede hacer en tu vida. Alguien hace un tiempo se me acercó y teniendo años en una iglesia y me dijo: ¿cómo yo puedo saber lo que Dios tiene para mi vida? Y le dije: ¿cuántos años tienes conociendo de Dios? Y me dice: 20 y tantos años. Le dije: ¿y no has conocido lo que Dios tiene para tu vida? Realmente estás ciego, has perdido el tiempo 20 años. Has estado en una iglesia, pero no has estado en Cristo. La diferencia del cristiano, que cuando está en Cristo la vida cambia, pero cuando una persona está en una iglesia no cambia. No cambia. El problema es que hay gente que viene a la iglesia por sentirse bien, es bueno, pero cuando vienes a Cristo te sientes mucho mejor. Te sientes mucho mejor. Nadie te puede detener al llamado que Dios ya tiene en tu vida. Nadie, aunque vengan adversidades, aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, nadie puede parar lo que ya Dios dio a esa mujer o a ese hombre. Dice Lucas 4, vamos al libro de Lucas. Dios es bueno. Es necesario que el evangelio sea anunciado. Es necesario que la palabra de Dios se anuncie, para que vidas sean transformadas, para que corazones sean cambiados. Pero la persona de que anuncia el evangelio tiene que ser una vida transformada y que le crea a Dios para que haga efecto. Porque mucha gente puede hablar de Dios, pero su vida no es transformada ni cambiada. Pero Dios quiere hacer un cambio en tu vida esta noche. Hay gente que se sabe la Biblia al derecho y al revés, pero no hace lo que Dios manda. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 4:42. Dice su palabra: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Le decía la gente a Jesús: no te vayas, quédate con nosotros. Pero Jesús contestando, pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús fue enviado a morir por ti en la cruz del Calvario, pero también fue para darte la palabra del Señor.
que por medio de Él tenemos salvación. Tú no nada más fuiste traída a la iglesia para que te quedes sentada, ni para que te quedes sentado. Fuiste traído para que vayas y des el evangelio de Cristo donde quiera que tú vayas. Tristemente que a veces nos hemos conformado, nos hemos quedado quietos, pero el Señor no te quiere quieto. El Señor no te quiere quieta. Muchas veces dices que entre más abando, más pruebas hay. ¿Qué importa que las pruebas vengan? Dios te ha dado el poder del Espíritu Santo para romper toda obra del enemigo. Van a venir pruebas, van a venir luchas. Recuerda que Jesús no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El problema es que tú has cambiado y has dejado de creer que Él te ha llamado para algo glorioso. Te ha llamado para algo glorioso. Si su reino de Dios está en tu vida, mi hermano y mi hermana, tiene que hacer efecto donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú camines. Hay tiempo que a veces el Señor te va a poner quietecita, como a mí en tiempo me puso quietecita. Pero no es para que yo me aparte de las cosas de Dios, es para que me llene más de Él. Es para que busque de Él. En un rato, entrando aquí al servicio, me dice un hermano: ¿y usted cuándo va a predicar? Le dije: cuando Dios quiera. Y me contesta él: el Señor quiere. Le digo: lo sé. Yo sé que el Señor quiere. El problema es que muchas veces nosotros no queremos hacerlo. ¿Sabías? El Señor quiere usarte. El Señor quiere usarte con esos dones y talentos que te ha dado. El problema es que nosotros lo estamos deteniendo. Pero el Señor dice: yo quiero llenarte. Yo quiero hacer mi obra perfecta en ti. Y cuando le dije: hermano, hoy es el tiempo de Dios, y me dijo: ¿va a predicar? Y le dije: sí. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces a Dios, no importa lo que pases. Mujeres y hombres de reino pasaron por muchas cosas. Esther fue una mujer de reino y pasó por muchas cosas. Pero esa mujer de reino tuvo que prepararse, tuvo que limpiarse para que el día de mañana se vistiera del vestido real, se pusiera la vestidura, ir ante el rey e interceder por su pueblo. El problema es que hoy no se visten de ese vestido real, que es la armadura, que es la palabra de Dios, para entrar a la presencia de Dios. No se meten en oración, no buscan la guianza de Dios. Y es por eso cuando empezamos a bajar, empezamos a menguar. ¿Sabías que la vestidura real que Esther se puso se encuentra en Efesios 6? ¿Sabías eso? Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de la armadura de Dios, con la que podáis apagar los dardos del maligno, y al fin estar firmes, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. ¿Quién te quiere destruir? ¿Quién te quiere callar? ¿Quién te quiere parar a que tú hagas el llamado de Dios? Se llama Satanás. Dios no quiere que te detengas. Dice que Él te dio el poder para que sigas. Pero muchas veces no le creemos que Él nos ha dado el poder. Muchas veces no le creemos. Llegué a mi casa porque tuve una práctica con Belkis de Yadira antes de que se fuera. Llegué a mi casa con fiebre y yo le decía: Señor, ¿en verdad quieres que predique? Sáname. Sáname. ¿Y sabes qué empezó a sentir en mi vida? No importa, tú súbete, porque no eres tú, soy yo. Muchas veces pensamos que es por nosotros. No, es por Él, mi hermano, que suceden las cosas. Solamente déjate llevar. Solamente créele que lo que Él te ha dado es porque Él te lo dio. Y la iglesia lo necesita. Porque a veces decimos: ¿será que el Espíritu Santo está en mí? Claro que está en mí, porque hay fruto digno de arrepentimiento. Hay un cambio en mi vida. Dúdalo cuando tú no hayas cambiado. Dúdalo. ¿Sabes que muchas veces el enemigo quiso meter duda a mi mente que yo era llamada por Dios? ¿Sabías eso?
Sabes que mucho tiempo yo que estaba callada y no quería predicar, porque sentía que la mujer no podía predicar en un altar, porque hombres dicen que la mujer no predique. Y un día el Señor me agarró por medio de un siervo de Dios, y yo tenía temores de predicar. Y vino ese siervo y me dijo: dice el Señor que Él te ha dado el poder de su Espíritu Santo, que no calles, que hables, porque es Dios quien va a hablar por ti. Muchas veces el problema es que pensamos que es por nosotros, pero nada pasa por nosotros. Todo es por Él, todo es por Jesús. Dios quiere usarte, Dios quiere llenarte. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es necesario que tú abres la palabra, que no te calles. Si hoy en esta noche no te gusta la palabra, dile al Señor: si no te caigo bien, I'm sorry, como dijo el gringo. Yo tengo que hablar lo que Dios puso en mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios te ama, porque Dios quiere hacer una obra en tu vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 8. Lucas 8 del 1 al 3. Aleluya. Cuando tú abres la palabra, de verdad no a muchos bien les caes. ¿Sabías? Pero no importa. Si Dios te pone a hablar, háblalo conforme su palabra, que Él te defenderá. Jeremías, cuando hablaba la palabra de Dios, lo apedreaban, lo bofeteaban, y era un profeta chillón, como a veces yo soy bien chillona. Y le decía a Jeremías: ¿por qué Dios me pones a hablar? Y mira a tu pueblo cómo me paga. Pero es necesario que los hombres y las mujeres del reino, no importa lo que hablen de ti, si de Jesús hablaron, que no van a hablar de ti. Dice la palabra de Dios: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quiénes iban? Y algunas que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que le habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. A mí no nada más Jesús me sanó, me liberó. ¿Sabías? Hace unos días una mujer por teléfono estaba hablando conmigo y me decía: yo te miro en el Facebook, yo te miro haciendo esto, te miro haciendo lo otro. ¿Cómo lo hiciste? Le dije: primero tuve que arrepentirme, segundo tuve que creer que Él podía sanarme y restaurarme, y tercero tuve que creer que Él también me podía usar para su reino. Yo era una mujer que en mi habitación me la amanecía llorando muchas veces. Yo era una mujer que vivía en depresión. Era una mujer que se sentía menospreciada. Pero cuando Jesús llegó a mi vida, me sanó y me restauró. Y si yo ahora le sirvo porque le amo. Porque nadie, ningún ser humano me pudo hacer sentir lo que Jesús hizo en mi vida. Nadie pudo darme el amor que yo necesitaba.
Nadie me pudo dar la paz que mi alma necesitaba. Nadie me pudo consolar como lo hizo Jesús y el Espíritu Santo. Estas mujeres fueron sanadas. María Magdalena, de la cual se le habían sacado ¿qué? Imagínate cómo era su vida de esa mujer. Yo era una mujer que a mí no me sacaron demonios, pero era una mujer que vivía en temor. Era una mujer que yo no podía voltear a ver a mi esposo para arriba porque eran trancazos que me llovían. Pero cuando Jesús vino a mi vida, quitó el temor y ahora lo puedo mirar hacia arriba. Ahora puedo saber que que yo valgo y que sirvo para su reino. Ahora yo puedo saber que Él me amó más que nadie y que yo no voy a callar lo que Él hizo por mí. Y le dije a esa mujer: si tú quieres sentir ese poder, si tú quieres ser esa mujer que dices que yo soy, tú puedes ser mucho mejor que yo, pero necesitas venir a Jesús. Necesitas venir a Él, que te quite el temor, que te quite la opresión. Porque yo era una mujer que yo no podía dormir con la luz oscura. Si era medianoche, yo le decía: hey, levántate, acompáñame al baño. Pero cuando Jesús llegó, el temor se fue. Vino la paz. Y dice que otras muchas que le servían. ¿Que le servían a quién? Yo no sé qué Dios haya hecho en tu vida, mujer o hombre, pero ¿sabes cómo se va a mirar? A través de tu servicio, tu agradecimiento. ¿Sabías? El problema es que cuando ya creemos saberlo todo, nos creemos más que el todos y ya no queremos hacer nada para Dios. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda quién eras, no para mal. El único que trae tu pasado se llama Satanás. Pero el Señor a veces quiere que recuerdes para que mires lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en tu corazón. Ahora me puedo sentir amada, me puedo sentir respetada. ¿Por qué? Porque tengo un valor en Jesús. Tenemos valores como hijos de Dios. No somos cualquier cosa. Ahora valemos mucho en Cristo Jesús. Él nos ha dado el poder, Él nos ha dado la autoridad. Fíjate lo que dice en Lucas 9:1. ¿Cuál era la misión de los 12 discípulos? Pero ¿cuál es tu misión hoy a ti? ¿Quieres ser discípulo? Dice que el discípulo estaba a los pies de Jesús, pero la multitud de lejos. Yo no quiero ser de la multitud, yo quiero ser discípulo. ¿Sabías? El discípulo miraba de cerca los milagros que Jesús hacía. La multitud tenía que levantarse. Yo no quiero ser de la multitud, yo quiero ser un discípulo. Yo quiero ser una discípula. ¿Por qué? Porque miras más de cerca las misericordias de Dios. Miras más de cerca las bondades de Dios. Miras más de cerca los milagros de Dios. ¿Sabes? Que tú te has perdido de muchas bendiciones nada más por no obedecer a Dios. De muchas bendiciones. El que obedece es bendecido. Dice la palabra de Dios en Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Y para qué? Y los envió. ¿Y a qué? ¿Por qué no sucede hoy en día? ¿Qué está pasando? Si Él te ha dado poder, te ha dado la autoridad,
¿Sabías que hay personas que saben mucho la palabra, pero están sentados y no quieren servirle a Dios? ¿Sabías? Hay gente activa y hay gente inactiva. ¿Sabías? Una gente activa en el reino de Dios es una gente que sirve en su reino aquí en la tierra, que predica, que está atento a lo de la casa del Señor. Esa es una gente activa. Hace unos meses me mandaron a hacer una carta con alguien y yo fui y me pregunta ella, ¿es miembro activa? ¿Desde hace cuánto tiempo es una miembro activa? Porque hasta eso. Y era una carta para migración. Y la persona que me la estaba haciendo me preguntó, ¿desde hace cuánto tiempo es miembro activa en la iglesia? Le digo, no, pues ella tiene muchos años. Y pues no, quiero saber cuánto tiempo lleva activa, que está trabajando en el ministerio. Y yo decía, me la pusiste porque esa yo no me la sabía. Yo pensé que todas las personas son activas. Me dijo, no. Y es una persona que no viene a la iglesia, es una notaria pública. Y ahí me di cuenta que hay gente activa y que hay gente inactiva. Y aunque te sepa la Biblia, hay gente que está sentada sabiendo la Biblia. Un miembro activo es un miembro que predica, un miembro que hace la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Sabías? Que hace la obra aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a qué. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un día yo le dije a mi esposo, los carros rayados predican más que yo. Y sí, pero Dios quiere que yo predique, no el carro. Cuando me bajo a la tienda, cuando voy a un hospital, donde quiera que yo vaya. Porque dice la palabra de Dios, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dios nos dio la potestad, Dios nos dio la autoridad. Pero muchas veces no pasan porque no creemos. ¿Sabías? Porque no creemos a la palabra. No creemos. Necesitamos verdaderamente renovar nuestra mente. ¿Sabías? Porque hay mentes negativas aún estando en una iglesia. Y cuando una mente renovada es una mente positiva, es una mente que a todo le puede mirar posibilidad, le puedes mirar cosas buenas. Dice la palabra de Dios que lo malo es convertido a lo bueno. No todo lo que viene a nuestra vida es malo, porque Dios se encarga de tornarlo en bueno. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28 que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mal. Entonces, ¿qué está pasando? Por todo nos quejamos. Necesitamos renovar nuestra mente. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 4. Necesitas renovar tu mente a la palabra del Señor. Te lo voy a leer desde el 17 al 24 rápido. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento que ajenos de la vida de Dios. ¿Puede haber ese tipo de gente aquí en la iglesia? Contéstenlo ustedes. ¿Puede haberlo?
Y lo podemos ver en su fruto. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay, dice que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? Dios quiere obrar. Dios quiere hacer algo diferente en tu vida, pero tienes que renovar tu mente. ¿Será que Dios me puede quitar la droga? Dice el Señor, arrepiéntete y conviértete verdaderamente. ¿Por qué? Porque cuando vienes a Jesús, el mismo Espíritu te hace aborrecer lo malo. ¿Sabías? Te lo hace aborrecer. Ya no deseas las cosas del mundo, sino deseas las cosas de Dios. El problema es que no vamos a la palabra. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios perece porque no se meten a escudriñar la palabra de Dios. Yo me recuerdo cuando mi esposo venía a los pies, que vino a los pies de Cristo, y él al momento el Señor le quitó todo. Pero era un hombre que llegaba de trabajar y Biblia, y ahí nos tenía todos en la mesa, a mis dos hijas grandes y a mí. Trabajábamos en Hallister en ese tiempo. Y él llegaba de trabajar y vivíamos en una trailita, y él llegaba, vénganse, es hora de alimentarnos. Y él siempre la palabra, la palabra, la palabra. Porque la palabra es vida a tu espíritu. Porque la palabra es alimento a tu alma. Porque la palabra te renueva la mente. Solo no vas a poder cambiar. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Necesitas la ayuda de la palabra de Dios para renovar tu mente. Yo antes le decía a mi esposo, es que yo no me puedo quitar la ira, yo no me puedo quitar el enojo, yo no te puedo perdonar. Y me decía, yo le digo al Señor que me lo quite, y me dijo, no, dice el Señor, quítese de vosotros. O sea que Dios ya hizo su parte, ahora yo tengo que hacer mi parte. El problema es que queremos que todo lo haga Dios y nosotros no queremos hacer nada. El Señor también quiere que tú hagas tu parte. Él ya hizo su parte, ahora es tu parte tú. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así. ¿De quién? Todos los que hemos conocido, nosotros no hemos aprendido eso que dice la palabra de Dios. La gente que sigue y sigue en su berrinche, en su capricho de seguir siendo la misma persona que antes, él se pierde lo que tiene Dios para su vida. Si yo hubiera seguido en mi capricho y no poder perdonar a mi esposo, yo todavía estuviera sentada en una banca llorando y lamentándome y haciéndome víctima. Y un día a mí el Señor me dijo, tú no eres víctima. Hay gente que se la pasa siendo víctima, y me hicieron, y me hicieron, y me hicieron. Tienes que quitarte ese espíritu de decir, me hicieron. Ay, pobrecita de mí, pobrecito del diablo, porque él ya no tiene perdón. ¿Sabías? Hasta que yo me tuve que quitar. Yo no soy víctima, yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Ya lo que me hizo, eso ya quedó atrás. Importa lo que cuando estamos en Jesús para adelante. Y pues realmente desde que Él se entregó a Jesús, pues sus defectos tiene, pero no he sido el mismo hombre que era antes. Y eso conquistó mi corazón. Eso hizo que yo me acercara a Dios y que lo pudiera perdonar. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en la vida de mi esposo. Porque ya no era ese hombre que me golpeaba, ya no era ese hombre que me gritaba. Ahora era un hombre amoroso, aunque a veces yo me reía y decía, ¿será cierto? ¿Será verdad? Y yo decía, espérate que pasen 5 años a ver si de veras. Pero ya vamos para 21 años y sigue siendo el mismo hombre en Cristo. Y eso lo hace la obra del Espíritu Santo en tu vida. A veces queremos que nuestra esposa cambie y no queremos cambiar nosotros. ¿Sabías?
Para tú conquistar a los de tu casa tiene que haber un cambio primero en ti. Y yo me recuerdo que mi esposo se llenaba de Biblia y hacía esto, y yo todavía con coraje. Y yo decía: eres hipócrita, ahora sí Biblia y Biblia. Y él seguía, y él seguía. Llegaba de trabajar y yo le decía: no vas a comer. No, no, no. Y así se iba a la iglesia, todo sucio, todo sucio. La hermana Elvia lo conoció porque en ese tiempo nos conocimos. Y yo le decía: ¿sí te vas a ir a la iglesia? ¿Qué? Dios no quiere mi ropa, Dios quiere mi corazón. Y él se paraba y le decía: hueles feo. ¿Y qué? Yo no voy a que me huelan, yo voy a recibir lo que Dios tiene. Cuando un corazón y una mente es así, es porque ha sido renovada en la palabra y no le importa nada, y son personas que llegan lejos en Dios. ¿Sabías? A veces hoy nos pintamos nosotros de mujeres, o los hombres, perfume para que no huela feo. ¿Qué importa? ¿Sabes? Que yo a veces no me doy cuenta cómo vienes, porque yo no vine a ver cómo vienes, yo vine a recibir lo que tiene Dios para mi vida. La gente que se fija en todo se da cuenta. La gente que es criticona se va a fijar, pero la gente que viene a recibir de Dios no le importa. Es como la gente que estaba en la multitud y seguía a Jesús, no le importaba lo que decían los demás, ellos seguían adelante. ¿Por qué tenemos que renovar nuestra mente? Dice el 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, sigan en ella. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos. El problema es que hay personas que no se han despojado del viejo hombre. ¿Sabías? ¿Por qué Dios no me cambia? ¿Por qué no sucede esto en mi vida? Dice el Señor: despójate. ¿Por qué me voy a dejar? El pastor ha dado testimonio que él tenía una leona en casa, pero ahora tiene una corderita en casa. Un día él estaba ayunando y yo le dije: hipócrita. Y yo lo provocaba y yo lo cacheteaba, y él me decía: que Dios te perdone. Y cuando me decía eso, de cuenta que me golpeaban y me iba a mi habitación y lloraba y lloraba. ¿Por qué? Porque la persona que vive amargada sufre. Y él levantando las manos, y yo lloro y lloro y lloro, y le decía: hipócrita, ¿por qué? Si después de que me hizo todo sigue ahí. Pero él se despojó del viejo hombre y empezó a vivir la nueva vida en Cristo. Tienes que despojarte. Yo tuve que despojarme de mi vieja naturaleza para estar en la presencia de Dios y vivir como Él quiere que yo viva. Tuve que despojarme del odio, del rencor, de la mentira, de la falsedad, de tantas cosas que a veces venimos cargando. ¿Por qué? Porque yo quería agradar a Dios, porque yo quería servirle a Dios. Y viviendo de la vieja manera, Jesús no me podía usar. Jesús no podía, yo pienso que ni poner la mirada en mí iba a decir: esta no quiere, voy a ver a otra persona que quiera. Pero me recuerdo que un día le dije: Jesús, yo quiero de ti, yo necesito de ti. Y cambié mi vieja naturaleza. Dice el 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. Santidad, que es lo que hoy en día falta en el pueblo de Dios. Santidad no quiere decir cómo te vistes, parte de eso también es tu vestimenta. Pero santidad es como tú hablas, cómo tú te conduces, cómo tú tienes una relación con Dios.
Hay gente que piensa que porque tiene vestidos largos y todo. Yo uso vestidos largos. Yo un día le dije a mi esposo, si cambiaran su lengua, esos vestidos les quedarían hermosos. Porque a veces queremos apantallar, aparentar que somos muy espirituales, pero cuando viene el problema se nos quita el espiritual. Cuando alguien nos hace algo rápido, la santidad trae paz, trae cambio, te hace diferente. Oh, pero yo soy así. En la mañana casi le decía a Belkis de Yadira, cálmate, porque esa es mi predicación de la tarde. Es que yo soy así. Un día mi esposo me dijo, tú eres igualita que tu mamá. Y le dije, no, yo no soy igual que mi mamá. Le dije, perdóname, porque yo te he sido fiel 100%. Así que no me digas que yo soy igual que mi mamá. Amo a mi madre, sé que está en la presencia de Dios y el Señor la cambió a tiempo y llegó a tiempo. Yo tuve que decir, yo soy diferente. ¿Por qué? Porque Jesús vive en mí. Soy diferente. Tenemos que saber quiénes somos en Dios, hombres y mujeres. Tienes que saber tu identidad. Un día una persona me dijo, no, le dije, no, yo no soy así. Perdóname, pero no. Esas personas que tú me estás diciendo son las que toman, se drogan y todo eso, pero yo no soy así. Con todo respeto, porque uno tiene que saber quién es en Jesús. Porque cuando tú no sabes quién eres, el enemigo te juega la mente. Y si te dicen eres débil, te pones débil. Y si te dicen eres fuerte, eres fuerte. No, Dios te dio el poder. Él te dio el poder. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir a la manera de Cristo, porque Él tiene cosas grandes para nuestras vidas. El Señor quiere que nos esforcemos. Dice la palabra de Dios en Lucas 16. Dios es bueno. Y cambié mi carácter. Antes me decían, la pastora es bien enojona, la pastora esto. Pero cuando descubrí contra quién tenía que pelear y contra quién iba a usar mi carácter, usé con el diablo, que quiere destruir mi alma. Me paré y dije, basta, basta. Tengo que hacer un cambio en mi vida. Tengo que ser diferente. Tiene que haber un cambio en tu vida. Porque tú no puedes decir amo a Dios y odio a mi hermano. No. Tú no puedes decir te amo a Dios y empiezo a hacer cosas que a Él no le agradan. No, tú no amas a Dios. No amas a Dios ni te amas a ti mismo, ni a ti misma. Porque el que ama a Dios se cuida su cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Los que amamos a Dios, amamos a todos nuestros seres, a nuestros hermanos. No importa que hayan dicho cosas de ti, tienes que amarlos. Tienes que perdonarlos. Los que aman a Dios, no existe el odio ni el rencor en sus corazones. Los que aman a Dios perdonan y se esfuerzan por seguir cada día a la meta de Cristo Jesús. Dice en Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan. ¿Por qué? Por entrar en Él. Tú tienes que esforzarte, no nada más los domingos, todos los días, a permanecer en el reino de Dios.
en el reino de Dios. Alguien me dijo, no, yo ya soy salvo 100%, sí, pero la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. A veces cantamos victoria y pensamos que Dios nos perdone, que tenemos un Dios perdonador. Sí, lo tenemos, pero también Dios es fuego consumidor. ¿Sabías? Dios no puede ser burlado. ¿Te comportas como hijo de Dios o no te comportas como hijo de Dios? Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Le serán qué? Testigos. Hemos recibido ese poder. No tengas miedo por hablar la palabra de Dios. No tengas miedo. No tengas miedo por decir la verdad. ¿Por qué? Porque es Dios hablando por medio de ti. Dice Isaías 61. Yo creo que todos lo hemos leído. Está hablando el profeta Isaías en una profecía para el Nuevo Testamento. Pero también nos está hablando a nosotros en estos tiempos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Por qué? Me ungió Jehová. ¿Me ha enviado a qué? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Jesús no te mandó a pelear en una iglesia. ¿Sabías? Este no es un round. No es un, ¿cómo se dice? Un ring. Esta es la casa de Dios. Si quieres pelear, allá afuera pelean, allá afuera contienden. Pero los hijos de Dios vienen a adorar a Dios y vienen a hacer la voluntad de Dios. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Y si el Espíritu del Señor está sobre mí, voy a hacer lo que el Padre me manda, lo que el Espíritu de Dios me dice. ¿Por qué? Por cuanto me ungió. ¿Qué dice? Me ha enviado a predicar las buenas nuevas. ¿A cuáles? ¿Hay gente abatida en la iglesia? Sí la hay. Sí la hay. ¿Sabías? Gente que necesita de tu amor. Gente que necesita que por medio de ti conocer la verdad. Somos cartas abiertas leídas por los hombres. Dios sabe quién eres, pero el que está a tu lado también te conoce. ¿Sabías? Mi esposo sabe quién soy y yo sé quién es él. Yo no puedo aparentar, porque la apariencia no dura, pero la verdad permanece para siempre. 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Empezamos con el versículo diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cuando una persona vino y te habló de Dios, el reino de Dios se acercó a tu vida. ¿Sabías? No para que sigas siendo el mismo. Seguimos en el 2, en Isaías 61:2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado,
y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Quiénes serán llamados? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Somos un plantío de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se está regando esa planta? Hay plantas secas en las iglesias porque no las riegan con la palabra de Dios. Y correrán ríos de agua viva dentro de tu ser cuando tú le crees a Dios, cuando tú vas a su palabra, cuando tú le buscas. Dice la escritura, parece que está en Juan 7:37, el que cree en mí, dice, el que cree en mí, como dice la escritura, correrán ríos de agua viva. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no corren esos ríos? ¿Por qué no están corriendo esos ríos en la iglesia? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué pasó en tu vida que llegó esa resequedad en tu corazón? Que menguaste y dejaste de buscar los caminos del Señor. Estás en la iglesia pero te has apartado de la palabra de Dios. Estás en la iglesia pero te has dejado de orar. Y eso trae resequedad a nuestra vida. Y Dios quiere que tú florezcas, que tú rejuvenezcas, que tú seas algo especial en el Señor. Pasaron cosas en mi vida que en un momento de mi vida me empecé a secar. El mismo dolor, la misma tristeza no me dejaba buscar del Señor. Pero no le permití mucho tiempo a eso. Cuando reconocí que me estaba secando, clamé al Dios de los cielos. Clamé y le dije: Señor, yo no soy esa mujer que se va a secar en el desierto. Tú me has llamado para algo glorioso, Señor. Yo quiero de ti, Señor, porque sé que tú me has llamado para algo glorioso, Padre. Tú me has llamado para hablar tu palabra, Señor. Tú me has llamado para proclamar esos días de victoria. Pero cuando tú dejas resecar tu vida, dejas de leer la palabra, dejas de orar, ya no tienes ganas ni de hablar de Dios. Ya no tienes deseos. Todo te molesta. ¿Sabías que Dios no nos trajo a una iglesia para secarnos, sino para revivir en su Espíritu Santo, para seguir adelante? Entre más agua tomemos, más ríos fluirán dentro de nuestro ser. Después ya no va a ser un río, va a ser un mar de agua donde el Señor podrá hacer cosas grandes en la vida de los que nos rodean. Pero el Señor dice: búscame, llénate de mi presencia, anhélame como al principio. Anhélame, que no importaba la hora que fuera, tú estabas escudriñando la palabra. No importaba la hora que fuera, tú estabas orando en la madrugada. Plantío de Jehová para gloria suya. Dice el 4: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ponte de pie en esta noche. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio de la verdad. Creer en su palabra. Que hombres y mujeres de reino siguen adelante, no importa la adversidad, no importa el problema, no importa la situación.
El Señor te está llamando a que seas diferente. El Señor te está llamando a que la palabra dicha por Él se cumpla en tu vida. Créele, mi hermano, mi hermana, vienen tiempos que si tú no estás agarrado del Señor, vas a perecer. Vienen tiempos, mi hermano, duros, donde necesitamos el poder de su Espíritu Santo. Necesitamos de Él. Necesitamos de su presencia. Fuimos llamados para servir en su reino. Fuimos llamados para proclamar su palabra. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ven y llénanos, Señor. Ven y llena cada hija tuya, hijo, Señor. Ven y restaura los corazones, Señor. Ven y que seas tú obrando en cada vida, Señor. Que ellos puedan sentir ese fuego de tu Espíritu Santo. Que ellos puedan sentir el amor tuyo, Padre eterno. En este momento llena, Señor. Llena, Rabasí, Iribasai. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, papá. Necesitamos más y más y más de ti. Ya no queremos ser igual a Rabasai. Ven y llena los corazones, Señor. Oh, Señor. Ríndete ante Él, iglesia. Ríndete ante su presencia. Y dile, Señor, aquí estoy para que tú cambies, para que tú transformes mi vida. Me despojo del viejo hombre, Padre eterno. Oh, Rabasai, Rabakiri Mahai. Oh, Rabasiri Basai. Tu corazón, Señor. Que mi adoración sea grata ante ti. Sea grata a ti, sí, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No lo hay, Señor. No lo hay. Pídele la ayuda del Espíritu de Dios para seguir adelante. Y esfuérzate en permanecer en su reino aquí en la tierra. Esfuérzate a vivir en Él en todo tiempo. No lo hay, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No lo hay, Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Bendice los corazones, fortalece las vidas, restaura, Señor, de una manera muy especial, Padre eterno. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono,
Glorifícate en cada vida en la basal. Rey de Reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Oh, sí, mi Dios amado. Señor de señores, Padre celestial, que tu presencia gloriosa sea obrando, Señor, ahí en los corazones. Padre eterno, poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú, Señor, obrando día tras día esa buena obra que has comenzado en cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Tu presencia poderosa se siga manifestando con poder y con unción, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que tu Espíritu Santo obre con gloria, con gracia y con poder en cada vida, en cada corazón. Ahí donde estás, hermano, ahí donde te encuentras, ahí donde estás, no te vayas de este lugar sin ponerte a cuentas con tu Señor. Tú sabes en qué áreas de tu vida necesitas avanzar. Tú sabes en qué áreas de tu vida necesitas avanzar. Tú sabes, amigo, amiga, que estás en este lugar. El Señor quiere hacer algo hermoso en ti. El Señor quiere hacer algo hermoso en tu vida. Él tiene promesas hermosas para ti. Amigo, amiga, es tiempo que hoy abras tu corazón. Es tiempo que hoy entregues tu vida a Cristo, entregues tu voluntad a Dios. Es tiempo que hoy hagas un cambio en tu vida, y ese cambio viene a través de Jesucristo. Ese cambio proviene de parte de Dios. Son buenas las intenciones, buenas, pero el poder de Dios es lo que nos ayuda a completar lo que tenemos que completar. Amigo, amiga, ahí donde estás, ahí donde te encuentras, ¿qué te impide hoy rendirte? Rendirte. Ya no andes batallando en la vida. Es tiempo que rindas tu voluntad a Dios. Es tiempo que abras tu corazón a Él. No solamente creer en Dios, sino obedecerle a Él, hacer su voluntad. Amigo, amiga, quiero hacerte una invitación en esta hora. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a tomar esa decisión? Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Ahí donde estás, yo te quiero guiar en una oración mientras la iglesia está orando. Ahí donde estás, amigo, amiga, quiero guiarte a través de esta oración para que tú te entregues al Señor. Y las cosas imposibles que eran para ti, para Dios van a ser posibles contigo. ¿Quieres hoy tomar esa decisión? Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Yo te quiero guiar a través de esta oración para que tú hagas un pacto, una entrega con el Señor. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Díselo en tus propias palabras. Di conmigo: Señor Jesús, en este momento reconozco que he fallado. Te pido que me perdones por todo aquello que he hecho. Y hoy, Señor, en esta hora, abro las puertas de mi corazón. Te acepto y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por haber muerto en la cruz del Calvario y haber derramado tu sangre preciosa. Hoy me entrego a ti tal como soy, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero amarte, quiero honrarte. Quiero obedecerte todos los días de mi vida, Señor. Aquí está mi vida, todo mi ser, todo lo que soy. Te lo entrego a ti, Señor. De hoy en adelante quiero vivir para ti.
y hacer tu voluntad. Aquí está mi vida, Señor. Te necesito, mi Señor. Aquí estoy tal como soy. De hoy en adelante, Señor, dame esa fuerza para cumplir tu voluntad, para hacer tu voluntad. Dame esa fuerza para mantenerme fiel y firme delante de ti día tras día, Señor. Gracias por tu grande amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu restauración. Gracias, mi Señor amado. Ahí donde te encuentras, en tus propias palabras, ahí donde estás, cada necesidad es diferente. Cada necesidad es diferente de cada persona. Ahí donde estás, ahí donde te encuentras, abre tu corazón, habla con el Señor. Dios quiere seguir obrando en tu vida. Recuerda, Dios tiene oídos y te oye. Dios tiene ojos y te mira. Dios es real. Él quiere seguir obrando en tu vida. Él quiere seguir obrando en ti. Dios tiene cosas hermosas. Dios tiene planes para tu vida. Dios quiere guiarte día tras día. Él desea lo mejor para ti. El deseo en el corazón de Dios, de acuerdo a la palabra inspirada. Dios quiere hacerte un bien siempre. Padre, muchas gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias te damos por tu grande amor, por tu grande misericordia, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor. Señor, te damos gracias por cada familia, cada matrimonio, cada hombre, cada mujer, por lo que estás haciendo en cada uno de ellos, Señor. En los jóvenes, en los niños, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso. Tú, Señor, tienes misericordia y compasión y nos ayudas en nuestras debilidades para que sigamos caminando día tras día en tu perfecta voluntad. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra no regresa vacía. Hará lo que tiene que hacer, lo que le has mandado hacer en nuestros corazones y en nuestras vidas. Padre, nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Llévanos con bien a nuestros hogares.